Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a esta reunión Zoom y presencial aquí en Rama Viveca, o que sois ahora, Grupo de Estudios Teosóficos, Rama Viveca todavía, ¿no? Para mantención. Estamos en Rubí, Barcelona, y veo que hay gente de Cádiz, gente de Málaga, gente de Tarragona y gente de Barcelona, y yo que soy de Sésamo. Y alguien más que de momento no he visto. Bien, vamos a hablar del tema del discipulado. Este estudiante hace ya bastantes años, empezamos aquí el 2009, en noviembre, por ahí, después del reto de la hora en Arjuna, empezamos a hablar de temas así esotéricos, y creo hace años un ciclo que hubo de varias charlas relativas al tema del discipulado. Claro, la palabra discipulado, como veremos dentro de un momento, incluye muchísimas cosas. Olvidémonos en esta primera sesión de hablar del maestro, del alma, de la mónada, del espíritu, tal y como esotéricamente entendemos, y de todo aquello que tiene que ver con la preparación para una iniciación. ¿Por qué? Porque la palabra discipulado lleva muchísimos años. La gente, cuando habla del tema del discipulado, damos por hecho a veces, incluso la gente que seguimos teosofía, arcana, o sea, cruces, que la persona que habla, pues poco menos que está ungido por una cualidad, por un poder, por una característica que lo hace diferente a los demás. Hay que remarcar desde el primer momento que no hay nada más lejos de de la realidad. ¿Por qué? Porque discípulo, técnicamente entendido, es una característica que reconocerá el propio maestro, la rama y el interesado. Y los demás, pues hay que decir abiertamente que ni fu ni fa. No les interesa para nada lo que significa el discípulo. A no ser que uno esté trabajando en el tema esotérico, teosófico, y vea clarísimamente los esfuerzos de un compañero o de una compañera por ir superando las pruebas de la vida, que es donde realmente se demuestra la capacidad de un discípulo y lo que significa el discipulado. Porque, quiero hacer un inciso, si no hay dificultades en la existencia diaria, realmente no tendremos capacidad de adaptación y, por lo tanto, no tendremos la opción de extraer de nosotros lo más sublime, lo más elevado. Si la vida no es cómoda, el discipulado no es para nosotros. Vayamos a dedicarnos a otro tema, pero no nos adentremos en un camino de búsqueda interior, porque probablemente, si no estamos suficientemente preparados, a la primera curva, la propia energía, la propia inercia de rotación de la Tierra nos va a sacar directamente de la circulación. Así que armémonos de muchísima paciencia y vamos a ver qué significa esto del discipulado. Igual no cumple las expectativas de algunos de los asistentes en este momento o de todos aquellos que después lo van a ver en diferido grabado. Para empezar, para empezar, hay que hablar del tema de la espiritualidad. Es una palabra que a mí, antes de adentrarme en el mundo esotérico, me llamaba mucho la atención, pero una vez que me adentré en él, hay dos palabras: espiritualidad y amor. La palabra amor, que no me gusta tocar mucho. ¿Por qué? Porque son un cajón desastre donde cabe absolutamente todo. Y claro, es como la palabra servicio, cabe de todo, pero luego veremos, en esta clase no, en las próximas, que no todo es espiritualidad, que no todo es servicio, y muchísimo menos amor. ¿Por qué lo digo? Porque el amor, en concreto, es un aspecto de cualidad. Y aquí se trata de tener algo muy en cuenta. El discípulo no se caracteriza por el amor, ¿eh? Y esa es su cualidad, la forma que como alma tiene de presentar el trabajo. Pero lo que hay detrás de esa cualidad es un espíritu de trabajo increíble, una voluntad increíble y, sobre todo, una extraordinaria capacidad de adaptación. Si esto no existe en la vida de una persona medianamente orientada o bien intencionada, olvidémonos entonces del tema del discipulado, porque esto no es nada. Así que la espiritualidad se entiende como un camino de búsqueda interior. Y pues claro, la filosofía también ayuda. Evidentemente es que nosotros trabajamos filosofía esotérica. Y de cuentas, ¿qué es la filosofía esotérica? Hacémoslo de esta manera. Hablamos de un tema que es muy mental abstracto, un mundo de ideas arquetípicas, que en la medida en que uno se enfoca internamente, pues puede conseguir descifrar un poco el contenido de estos libros, de estos tratados. Les llamamos tratados porque tienen una envergadura tan grande que ni en una encarnación y probablemente ni en 5 encarnaciones seremos capaces de desentrañar la doctrina secreta, fuego cósmico
y muchos de los libros sagrados que hay, o la parte esotérica de los 3 grandes libros que conocemos de las religiones organizadas. Una parte esotérica que no ha llegado y que tienes que descubrir por tu cuenta. Es como el discipulado. Podemos leernos las cartas de los Mahatmas, pero tendremos que llegar a la conclusión que no nos van a servir por una razón muy sencilla, porque fueron dadas en un momento y para un tipo de discípulos. Y los discípulos actuales no es que desprecien ese trabajo que hizo Madame Blavatsky y su hueste de teósofos, muchísimo menos, sino que cada uno tiene que investigar. Y añado que discípulo es aquel que investiga, no el que relee lo que otros han escrito. Y aquí hay mucho que matizar, por una razón muy sencilla. Hay una tendencia muy natural en este mundo a copiar lo que otros hacen y sobre todo a repetir y a repetir y a repetir. Pero hay muy pocas ganas de ser innovadores y la innovación viene cuando se aplica aquello que se ha podido extractar o sintetizar en uno mismo. Si en uno mismo ha funcionado esa espiritualidad, entonces este camino de búsqueda interior ya está. ¿Qué se espera de nosotros? Pues mucha más persistencia, más constancia. Y en la medida que seamos capaces de cada día aplicarnos este espíritu de investigación, nos daremos cuenta que este camino de búsqueda interior, tiene mucho que ver con el Cristo, teniendo en cuenta que no hay resultado a la vista. El único resultado es las ganas de trabajar de un día, de otro día, de otro día y de otro día, de un año y así sucesivamente. Y los resultados, el mejor resultado, es estar después de muchos años al pie del cañón. ¿Y qué hemos ganado con todo esto? Pues hemos ganado algo muy importante. Organizar la personalidad, vamos a hablar del tema, y sobre todo, extraer esa síntesis que está dirigiendo la personalidad y que conocemos con el nombre de ángel solar, yo superior, ego con mayúsculas, alma, conciencia o como nos vengan ganas. Tanto da el nombre que se le quiera aplicar. Lo importante es que hayamos empezado el camino y a ver, después de este pequeño diálogo, a ver qué ideas sacamos. Digo que es una clase muy básica, muy básica. Idea genérica basada en creencias, devociones, tradiciones, todo lo relacionado con las iglesias organizadas, filosofías esotéricas, cultos animistas, etcétera, solares, lunares, etcétera, etcétera. Entonces, si esto lo aplicamos al trabajo que utilizamos en este centro, la teosofía, nos daremos cuenta de algo muy paradigmático. Desde el punto de vista de un profano en la materia, no hay diferencia entre una iglesia organizada, una iglesia evangélica, la teosofía o los cursos de la escuela. Lo digo abiertamente, pues de fuera, para un profano, todo es lo mismo. ¿Por qué? Porque habla de algo muy elevado, pero que si uno no se adentra en el tema y deja de lado la devoción al idealismo y sobre todo la creencia y se convierte en conocedor, en lugar de querer creer, hay que querer conocer. Y para conocer hay que trabajar, hay que investigar. Claro, si uno empieza a leer, a estudiar y ve la diferencia que hay en un punto y el otro, entiende por qué le llamamos teosofía o por qué le podemos llamar otra cosa. Lo podemos llamar enseñanza esotérica o exotérica. La esotérica es aquella que busca la cualidad más elevada, la característica evolutiva más elevada. Y la exotérica solamente afianza la mente concreta, la personalidad, sobre todo el poder temporal. Y esto lo podemos aplicar a muchas organizaciones que tratan de hablar de un mensaje más o menos procedente de la deidad y que la mayoría de ellas, las grandes, solamente han conseguido aumentar sus riquezas y sus propiedades y el número de seguidores, pero no la espiritualidad o esa capacidad de servicio a la humanidad. Porque si esto fuese cierto, no habría guerras en el mundo, porque hay muchísimos millones en la Tierra que siguen una religión organizada. ¿Qué ha sucedido? Pues que nos hemos quedado enganchados en esa búsqueda interior. No queremos, que seguimos creyendo, no queremos investigar, no meditamos, palabra que no aparece en esta presentación de hoy, no aparece la palabra meditación y terapia. ¿Por qué? Porque estamos intentando el tema, a ver cómo lo llevamos. Así, con la práctica, la idea preconcebida es sustituida por la experiencia, siendo esta la clave de la comprensión del término. ¿Y por qué la experiencia? Porque leer libros, ver documentales en televisión, y en YouTube, de filosofía, de teosofía, de Madame Blavatsky, no nos va a hacer, por ejemplo, teósofos, ni discípulos tampoco, ni seguidores de Kutumi, y tampoco Kutumi nos va a hacer adoptar como discípulos. ¿Por qué? Porque quieren ver trabajo y sobre todo resultados. ¿Y qué es el resultado en el trabajo? Antes os he dado una pauta. La constancia es un resultado clarísimo del esfuerzo. Si somos capaces
de poco a poco ir avanzando y al pie del cañón, puede pasar una cosa. Otros tal vez tengan un grado de comprensión más grande o más amplio que el nuestro. Pero no nos importa eso, lo que nos importa es el que tenemos nosotros. Y lo que vemos en este mundillo esotérico es que mucha gente copia literalmente lo que los demás dicen que han conseguido y se lo asume como propio. Y eso es mentira, eso es mentira. Si no hemos visto nada y no tenemos ninguna percepción y sobre todo si no brota de nuestro interior una energía de integración que le llamamos coloquialmente amor, olvidémonos de que el trabajo que estamos haciendo es perfecto, porque no lo es. Si solamente nos sirve la enseñanza esotérica para envanecer al yo personal y aumentar nuestra capacidad de persuasión de los demás y tener un piquito de oro muy grande, eso no es el trabajo que piden de nosotros. Ahora bien, pudiera ser que algunas almas tengan que pasar por esa fase antes de adentrarse en el tema. Pero aquellos que más o menos tienen una idea medianamente clara, ese camino lo deben de rechazar, lo deben de abandonar y deben de empezar a investigar. Luego veremos cómo se puede hacer la investigación. Afirmación de la personalidad. Para empezar hay que decir una cosa que a veces duele. Nos llamamos personalidades. Pues la máscara hay que decir que ni está bien puesta ni está bien constituida. ¿Por qué? Porque no tenemos idea de lo que significan tres en una casa y uno que quiere gobernar. Y como no lo sabemos, entramos en unas historias rarísimas y nos creemos que realmente cuando sublimamos al vehículo emocional y tenemos sensaciones, anhelos de una belleza maravillosa, unos dicen que es la mónada, otro es que el mismísimo maestro que me ha venido a visitar, otros he escuchado que es el centro laringio que se ha activado, evidentemente la luz del alma lo inunda todo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede con todo esto? Tengamos los pies en tierra. En el sendero del discipulado no regalan absolutamente nada. Y cada certeza que tengamos será que seguida la acompañará una grandísima duda. Por lo tanto, si hemos avanzado 1 metro, el socavón va a ser de 1 metro. Cuando avancemos 2 metros, el socavón que nos espera será de 2 metros. Cuando avancemos 100 metros, 100 metros de caída libre hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que mientras estemos encarnados, tengamos un cuerpo físico, etérico, emocional y mental concreto, no podemos dar nada por seguro, por asentado y por veraz, a no ser que tengamos alguna iniciación y en este caso ya nos vamos. Reconocimiento de los cuerpos de expresión. Esta es la pregunta de siempre. Luego veremos en qué consiste cada uno. Esto es muy básico. Damos por hecho que somos almas encarnadas, que vamos a ver, ¿y cómo te manifiestas? No, no, es que el cuerpo mío es de luz, pero ¿qué cuerpo es del de luz? No, no, yo soy esto y esto es espiritual porque soy un hijo de Dios. ¿No habéis escuchado esto? A muchos seguidores de religiones por estas evangélicas, pues en el mundo esotérico, teosófico, sucede exactamente. Y no digo ya en el mundo de la nueva era, New Age, todas las corrientes que hay, que si cada día me visita el arcángel San Gabriel, que si tú me vienes a verme, incluso en una reunión en Madrid hace un tiempo, una señora que hablaba prácticamente cada día con Sanat Kumara. No sé qué tratado tendría que hacer tan grande con Sanat Kumara, no lo voy a poner en duda. Por qué lo digo? Porque los que tenemos visiones y vemos cosas, el problema es que no sabemos a veces en qué plano está. Y eso es muy grave. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues mordernos la lengua, mordernos la lengua. ¿Qué quiere decir morderse la lengua? Pues no dar pábulo ni crédito a lo que hemos visto. Lo dejamos pasar y santas palabras. No somos tan importantes para que el maestro se fije en nosotros. Y si realmente hacemos un trabajo constante, y no nos falta la energía, ni nos falta la oportunidad de servir, podemos decir, bueno, pues tal vez alguien me está poniendo en el camino la oportunidad de expresar el potencial que llevo dentro y sobre todo de servir. Eso puede quedar ahí, pero lo importante es que nos olvidemos de ese maestro. Ni sabemos en qué consiste el vehículo etérico, conocemos un poco el físico y resulta que hemos confundido la pureza energética, que tiene mucho que ver con nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental y una antacarana que el alma, mente y cerebro que vendrá después en otra diapositiva, y lo asociamos todo con que he hecho una dieta, la dieta intermitente esta, 6-18, 2 comidas entre 6 horas y luego 18 horas de tés y de historias de estas. Y con esto, claro, si hacemos ayunos y tomamos una tacita de aceite con un ajo, pues de agua con agua caliente con un ajo, pues evidentemente, si estás una semana, a ver,
No es que sea la dieta, es que comes menos, caramba. Si comes menos, el cuerpo va a estar mejor. Y si te preparas para un festival de Huesca, como este pasado, y te esfuerzas en los ayunos, en estar contento y relajado, evidentemente que vas a flotar. Pero ¿cuánto tiempo va a permanecer esta dinámica? ¿Cuánto tiempo vas a estar constante aplicándote esta disciplina? Seguramente que lo que dura un caramelo en la puerta del colegio. ¿Qué quiere decir? A los 2 o 3 meses a hacer puñetas, todo eso, me lo quito del medio y vuelvo a ser el de antes. Y digo, ¿pero qué ha pasado aquí? Pues en primer lugar, que no tenemos la suficiente humildad, o mejor dicho, no nos conocemos realmente. No conocemos el potencial de nuestros vehículos. No lo conocemos, no sabemos distinguir lo que es la acción y la acción lo entendemos malamente porque en realidad es el mundo energético que es como el alma se expresa verdaderamente y con el tiempo será la propia mónada. Por eso los iniciados tienen un potencial increíble porque la mónada insufla toda la energía posible. El mundo emocional no lo vamos a solucionar, la papeleta del mundo emocional, ni lo vamos a purificar solamente teniendo buenas intenciones. Las buenas intenciones, hay un libro muy famoso de la literatura universal de la Edad Media, La Divina Comedia, de Dante Alighieri, que el camino al infierno estaba empedrado con las buenas intenciones. ¿Y por qué son cristalizaciones? Pues por lo mismo, porque hablamos de afirmación de la personalidad o del discipulado y no hacemos absolutamente nada. ¿Cuántas encarnaciones habremos tenido de budistas, de mahometanos, de judíos? Yo de judíos me reconozco y de católico también. ¿Cuántas veces hemos dicho que amamos al prójimo? ¿Cuántas cristalizaciones habremos generado? ¿Cuántas piedras en el camino habremos sustanciado? Por lo tanto, si nos queremos adentrar en este camino, lo primero es conocer qué cuerpo de expresión que tengo. Teniendo en cuenta que para reconocer que este que está aquí es diferente al que está pensando arriba y mucho más arriba, eso no se aprende en un curso de fin de semana, ni leyendo la doctrina secreta un verano a horas a destajo, aquello, venga y venga. No, eso es experiencia. Experiencia basada en el sí, sobre todo silencio. Vamos a hablar del silencio y no de la meditación. Silencio profundo, pero silencio muy particular a todo aquello que tiene que ver conmigo mismo. El problema que tenemos, no entendemos qué significa la personalidad y lo digo por una razón muy sencilla. Reaccionamos de una manera extemporánea a veces con las limitaciones que vemos en los demás y no nos damos cuenta que esas limitaciones pueden hablar de una edad del alma, pero lo que habla clarísimamente de unos vehículos. ¿Hemos visto los nuestros? ¿Cómo están? No, ¿verdad? ¿Hemos visto los elementales que los constituyen? ¿Hemos visto de dónde viene la energía de esos elementales? ¿A que no? Por lo tanto, debemos hacer una cosa muy importante, reconocer que todos estamos evolucionando. Y lo primero son estos cuerpos de expresión. El mental, hay que decir una cosa muy curiosa. Como es el último vehículo que se ha generado y la raza aria es la que lleva menos tiempo en la Tierra, damos por hecho cosas que no existen en absoluto. Lo único que perdura y de manera bastante potente es el vehículo emocional y la raza atlante. La raza aria todavía hay que decir que está en una primera etapa. Tiene que llegar esa mente con el tiempo, seguramente en la quinta ronda, cuando harán el gran triaje, la gran separación, pero de momento hay un porcentaje muy grande de gente, de almas, que son emocionales y un remanente lemur bastante manifestado en estos tiempos. Hay que tener en cuenta que el por qué esta situación se da es que para aquellos que quieren potenciar el amor al prójimo o el servicio o el discipulado, tienen que convivir con entes humanos que tienen un nivel diferente de percepción. No es lo mismo tener la característica, el sentido que desarrolló la raza hablante, que es la mediumnidad, que equivale a la intuición, pero una octava muy inferior, muy limitado con respecto a la verdadera captación de la verdad. La mediunidad, que todavía perdura y persiste bastante en la Tierra, sobre todo en este mundillo de gente que es seguidores de las filosofías esotéricas, evidentemente está ahí, es un lastre, pero no lo podemos negar. Lo peor que se puede hacer en este camino es decir a la gente que tiene visiones astrales, que bueno, que ve cosas que los demás no ven, decir, no, es que es astral y esta persona no está en la luz. Nos equivocamos, nos equivocamos. Hay que reconocerlo y hay que enseñar que eso es primario, es básico, que hay algo mucho más allá de esa primera entrada, la percepción de la realidad. Además, es por el centro, un centro que está por debajo de del diafragma, y evidentemente lo que vamos a ver es precisamente lo que hay en ese nivel. Pero para arriba hay muchísimo más. Lástima que no tengamos la suficiente perseverancia para poderlo captar abiertamente. ¿Para qué existen los vehículos de la personalidad? ¿Para qué?
El alma que necesita, por un lado, acción, ¿verdad? Movimiento. Por otro lado, emoción, afecto. Y por otro, tiene la mente. ¿Y qué objetivo tiene que tengamos tres vehículos? Pues ni más ni menos, ni más ni menos, entendamos una cosa muy importante. Como almas, como almas nos podemos expresar mejor a través de tres entidades. Una, el vehículo físico nos va a permitir precisamente el movimiento, es el vehículo pránico. Y sin actividad hay una cosa que no podemos olvidar. Eh, por aquí no hay ningún escudo de la sociedad teosófica, ¿no? El famoso símbolo Tantra o estrella de David, ¿no? Tenemos un triángulo que va hacia arriba y otro triángulo entrelazado que va hacia abajo. Uno tiene un color, el de la materia es negro, me parece, y el de arriba no sé qué color lo tenemos pintado. Bien. Aquí te dice clarísimamente que somos una parte divina y otra parte que no es divina, que es material. La parte material está precisamente para que la parte divina se pueda expresar. El día en la cuarta iniciación el potencial de arriba se haya transferido abajo, el de abajo desaparecerá y que dejaremos arates y ya no tendremos los átomos permanentes ni será otro tipo de experiencia. Pero mientras tanto eso no existe, la acción sirve precisamente para desarrollar una cualidad que luego veremos más adelante, que es la adaptabilidad. Tengamos en cuenta lo que ese símbolo nos dice, ni más ni menos de la tríada espiritual, que cuando se manifiesta hay tres vórtices que hay que tener muy en cuenta energéticos. Primero es el átmico. Y del átmico va directamente al manásico, a lo más inferior de la mónada. El aspecto manas no es la mente concreta que entendemos los humanos, es la mente abstracta, donde está situado ni más ni menos en el primer subplano el átomo manásico permanente. En el tercero, si no tenemos iniciaciones, está el ángel solar o el alma. Tengamos en cuenta que esa capacidad no la regalan, es trabajo. Por tanto, ¿para qué está eso situado? La acción, la interacción entre el principio átmico, el propósito, y la actividad manásica genera algo muy importante. Esa actividad de la actividad del manas genera ¿qué? Genera conciencia. ¿Qué quiere decir esto de generar conciencia? Que si no trabajamos, no interactuamos como reino humano, la conciencia, el alma no se desarrolla, no se manifiesta. ¿Por qué lo digo? Porque en el sendero este del discipulado hay la tendencia mística del sexto rayo, ya bastante rancio, de separarse de los demás y querer buscar la luz yo solo, yo para mí, mi torrecita de marfil es muy acuariano, tengo solo ahí en acuario, yo, y nos damos cuenta que en la medida en que interactuamos con los demás, resulta que esa cualidad se manifiesta más. ¿Por qué? Porque vemos lo difícil que es expresar la cualidad cuando estamos con los demás. ¿Por qué nos enseñaron a retirarnos en las iglesias y no hablar con los demás? ¿Para buscar la luz? Yo sinceramente pienso que lo hicieron a propósito para que no encontráramos la verdadera luz. La luz se encuentra siempre en contacto con los demás, no separado de los demás. Aquí hay una trampa que no nos han querido explicar. Y luego hay otra trampa. El vehículo etérico no sirve para que tengamos vitalidad, sirve para que como almas interactuemos unos con otros energéticamente, como hacen los planetas, las galaxias, etcétera, etcétera. Claro, si esto no te lo enseña o tú no lo descubres, ¿qué problema hay? ¿Cómo vamos a desarrollar la mente concreta, que es lo que tenemos que desarrollar como raza aria, que es vamos, la cima más grande a la que podemos llegar, es trabajar con la mente. La energía del quinto rayo no vino por un regalo, es el camino directo a la casa del Padre vía investigación. ¿Podemos aplicar ese criterio a tanta gente que dice que está en el sendero o que se considera discípulo? ¿Cuántos conocéis que realmente investigan todo aquello que dicen? ¿Cuántos? Muy pocos, ¿verdad? Yo he conocido muy pocos. Hay algunos que sí, pero la mayoría que no. Y muchos vídeos que veo por internet me di cuenta en algo muy importante. El brillo en la mirada. Fijaos, hay un brillo especial, una chispa especial, ahí tenemos el alma. No hay esto, pues hay otra cosa. Hay una mente. Yo tuve una experiencia de joven, muy pequeña, de 10 años, con un señor, un pastor de los Testigos de Jehová. No sabía lo que era el esoterismo todavía, venía de la Iglesia Católica. Y yo viendo aquello me estremecí, pero no de satisfacción, sino de otra cosa. De pavor. Era tremendo, era mente concreta y mente concreta. ¿Para qué están los vehículos? Para que la conciencia se exprese. Por eso, el santuario que tenemos que cuidar es este. En lugar de pensar en el alma que es etérea, que está por ahí, hemos de cuidar. Ahora bien, no perdamos el tiempo con los vehículos. Son automáticos.
Hasta que no hayamos comprendido, se entiende que le prestemos atención. En el momento que descubrimos la finalidad que tienen, no debemos tener más pensamientos acerca de cómo tengo que comer, de cómo tengo que vestir, de cómo tengo que sentir, qué punto tengo que tener emocional y cómo debo de pensar. Eso debe estar completamente integrado. Luego, en la siguiente clase, que hablaremos del sendero de aspiración, tocaremos todo esto del tema del pensamiento, que es muy importante. Olvidemos que nosotros somos una precipitación del átomo manásico permanente, un holograma densificado en el plano físico. Apreciación de su significado. No creo que podamos entender abiertamente en líneas a nivel genérico el tema de la personalidad y los diferentes vehículos y saber en cada momento si lo que tengo en este momento procede del vehículo emocional o del vehículo mental. Entre un pensamiento y un deseo, un anhelo superior, ¿en qué nos quedamos? ¿Es de la mente o, dicho de otra manera, si no existe una integración clara de la personalidad y no puede haberla si no ha habido alguna iniciación por medio, una expansión de conciencia, entre ella la conciencia crística, la cualidad integrativa, el amor que le llamamos, va a ser muy difícil que la personalidad esté integrada. Por lo tanto, la diatriba actúo como alma o personalidad no deja de ser un prurito mental, un capricho, a ver quién puede elaborar una teoría más refinada y asombrar a la audiencia con que yo he hecho esto y esto es el alma, tú has hecho aquello, aquello es la personalidad. ¿Por qué lo digo? Porque en esta etapa perdemos muchísimo el tiempo en estas cuestiones. Y lo digo abierto y no me cansaré de repetirlo porque todavía no hemos sido capaces de encontrar la luz ni de la mente la del mundo emocional y menos aún la del tema etérico, emergente mapránico. Distinción entre cuerpos y conciencia. Eh, ¿Tenemos verdaderamente conciencia, valga la redundancia, de lo que es el alma? Se supone que el alma es la síntesis más elevada de estos tres vehículos. Se expresan ellos, esos vehículos tienen una relación total con el alma. No es que me los crearon, no. Los crearon con una parte de mi energía, quiera yo o no quiera reconocer. Y lo que me deje en esta encarnación me servirá de base de fermento para la siguiente. Y así sucesivamente hasta que me enfrente a la cuarta iniciación. Por lo tanto, no creo que tengamos esa apreciación clara de su significado. Y distinción entre cuerpo y conciencia. Se supone que estamos aprendiendo a trabajar y un día pues me voy a reconocer de una manera, otro día que a lo mejor tengo más depresión, me encuentro de otra y otro día me parece que sí, pero no, pero no, pero sí. No, todavía no. ¿Tenemos conciencia de estos vehículos? ¿Somos conscientes de que no somos ese vago genérico alma o yo superior o no sé cuántas cosas más que se lanzan a tropezar? ¿Cuántas veces al día tropezamos y nos comportamos como una cosa instintiva, como una cosa mentalmente egoísta o como una inercia total, a una bulia total, maya a nivel energético, a nivel práctico? ¿Cuántas veces? Muchas, ¿verdad? Cuerpos de vehículos de expresión, no yo, yo inferior, personalidad, máscara. Estos son los nombres que tiene. Generalmente, cada tratado y cada línea le da un nombre. Hay unos que ponen el ego es lo peor y hay otros que separan directamente el ego con mayúsculas y el ego con minúsculas, que es el tema de la psicología, etcétera, etcétera. Unos le llaman a la mente concreta el yo inferior, porque es el yo inferior en realidad, y otros le dan otro tipo. Básicamente se llama máscara porque en el teatro griego los actores salían con una máscara. Y la máscara era, ni más ni menos, el personaje que iban a interpretar, para que la audiencia no confundiera la cara del actor con el personaje que estaba interpretando. Por eso salían con una máscara y podían interpretar el papel que les diera la gana. Entonces tú le podías poner una cara a ese personaje. De hecho, viene todo de escuelas iniciáticas, eran las pruebas que se hacían a los candidatos a la iniciación, lo hemos leído todos, y le estaban diciendo que estuvieran muy atentos porque en el escenario estás tú, representado por un actor, que está desempeñando el problema que tienes tú en este momento. Realmente eran las pruebas, incluso los temas de las obras del Shakespeare, por ejemplo, y de muchas obras más de la literatura universal, hablan del mismo tema. Cualidades eternas y lo difícil que es mantenerlas y extraer también de las limitaciones más abiertas que tenemos. Acción, vehículo físico, etérico. Esto de la acción no es moverse y continuamente, es hacer algo mucho más importante. Es saber que a través del movimiento interactuamos con el prana que hay en la Tierra.
No, cuando nos dicen que hagamos deporte, no es para que tengamos una musculatura fuerte y la circulación, la sangre circule mejor, no. El hecho de caminar, el hecho de movernos, interactuamos con ese prana, que estamos siempre en el mismo sitio, ¿qué energía vamos a tener? Ninguna. Prácticamente vamos a periquitar. Emoción y sentimiento, vehículo emocional o vehículo astral. Y el pensamiento, el vehículo mental concreta o yo inferior. Son los nombres con que suelen conocerse. También le podemos llamar cuerpo vital, cuerpo astral y cuerpo mental. Tanto da, llamarle físico etérico o cuerpo vital, porque en realidad se trata de la vitalidad. Esto más o menos lo tenemos claro, lo hemos leído los libros de Powell muchísimas veces. ¿Sí? Todo es el cuerpo astral, cuerpo mental, el ego, el sistema solar, perfecto. Discipulado. Se puede entender como un camino de superación. Evidentemente, es un reto continuo. De hecho, el discipulado es un desafío y tiene mucho que ver con ese aspecto capricorniano de subir a la montaña, que todos nos planteamos ese desafío. Y evidentemente, yo quiero subir. Claro, pero la montaña tenemos la tendencia de buscar las pruebas fuera de nosotros mismos y resulta que a la montaña a la que tengo que subir es al centro coronario y quedarme anclado allí precisamente donde está la glándula pineal. ¿Y por qué? Porque esa es la montaña y la iniciación y la expansión de conciencia que voy a tener. No por subir a los picos del Pirineo me van a dar nada. Sí que el esfuerzo físico indica claramente anhelo de superación continua y sobre todo de las limitaciones y las dificultades que se lleva subir de nivel, de altura y comprobar la calidad del aire que se respira. Va descendiendo en oxígeno y estar arriba es muy complicado. Expresión de las cualidades superiores vagamente percibidas. Si tenemos un poco de atención diaria, nos daremos cuenta que en ciertos momentos la vida se nos presenta llena una satisfacción increíble por cosas que hacemos que a lo mejor no tienen demasiada trascendencia. Y otros días, la verdad, que aquello se cae vagamente al suelo y no hay manera de poder tirar adelante. Por lo tanto, eh, tenemos la obligación de investigar y percibir todo aquello que nos está pasando, toda aquella capacidad que tenemos de interactuar. Camino de investigación donde la experiencia y su fruto se apartan de la creencia. Aquí quiero insistir. En el discipulado no quieren creyentes, quieren conocedores. El maestro quiere conocedores. Un creyente, sí que es verdad que la creencia, como en el tema de Tauro, el tema del deseo, te sirve precisamente para llegar a un punto y a partir de ahí tienes que trabajar de otra manera. Pero desear por desear y sobre todo ir cambiando continuamente de creencias o de deseos no es propio de alguien que quiera adentrarse en el tema del discipulado. Primeramente porque no está preparado y además que no hay que decidir quiero ser discípulo. Las circunstancias de la vida te van a llevar. Poco a poco uno buscando va a llegar a esa conclusión y de forma a veces inapreciable. Uno se encuentra que sí, que está en un punto que tal vez tenga que ver con el verdadero discípulo. Camino de precipitación de una nueva percepción abstracta de la realidad. Percepción abstracta de la realidad. Si alguien nos dice que ha visto cosas muy concretas del servicio que debemos prestar, se equivocan. Internamente te dan indicaciones, no te dicen lo que tienes que hacer. Tú sabes que tengas que hacer lo que sea, desde barrer una calle, a dar clases o enseñar a meditar o acompañar a la gente a recitar la gran invocación, tienes que irradiar al 100% el contenido del alma. Si eres capaz de hacerlo, eso es un servicio. Si no, evidentemente te está sirviendo de eso. Puede ser para vivir, para crear otra cosa, pero no es la irradiación gratuita de la conciencia, la expresión de conciencia diaria. Camino de expresión concreta de la realidad interna percibida. Por un lado, tenemos la mente en lo más abstracto, lo más genérico, pero que nos obligan a actuar a nivel concreto. Eso se tiene que pasar directamente a la mente concreta, tenemos que activar el cerebro y comenzar a trabajar. Recordemos unas palabras del tibetano que hablaba que el sendero más o menos ocupaba, o el servicio ocupaba lo que ocupa la planta de los pies, ahí, de nuestros pies. Allí donde nos encontremos está la oportunidad de servir. No hay que ir a ninguna parte ni hacer nada especial. Hay que estar conectados con el alma. Si lo conseguimos, será servicio y si no, será otra cosa. Pero la pregunta que formulo, en el verdadero servicio no hay percepción de que uno está sirviendo. Es espontáneo. Esto es como el verdadero amor, esa emanación del alma que no pide nada a cambio. O como se dice también en algún libro esotérico, el sol sale cada día, bendice la tierra y que se sepa nunca pidió nada para sí.
Pues un discípulo tiene que ser eso al final. Y esto lo conseguiremos así. Camino de expresión concreta de una realidad interna percibida. Si hemos percibido un cambio, hagamos lo posible por ser fieles y aplicarlo. Yo siempre os digo que si tenemos algún día una meditación, en el estudio, una percepción, seamos fieles a la misma. Y si lo comprobamos que es certero, adelante. Y si no, pues ya sabemos que por ahí no se va a ningún sitio. ¿Continuamos? Venga. Cualidades a desarrollar. Atención plena. Esto es de párvulos, ya lo sabemos. Pero no hay atención plena. Acción correcta. No hay acción correcta. Emoción correcta. Menos aún. Pensamiento correcto. Menos todavía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Repetimos curso, una encarnación, un año, otro año, otro año, otro año, otro año. Yo recuerdo, amigos de la India, que lo que se había hablado en un curso en el mes de junio al final, cuando llegaba octubre había que empezar a repetir porque venía gente nueva y no lo había cogido. Tú también estabas allí. ¿Qué nos pasa? Pues nos pasa que nos gusta siempre mover mucho el rosario y el crucifijo y darle vueltas al tema, pero no profundizar. Y eso lo tenemos desde la noche de los tiempos. Así que atención plena, acción correcta, emoción correcta y pensamiento correcto. ¿Y el calificativo correcto en qué se basa? Vamos a decir si percibimos realmente que viene del alma, lo más abstracto, lo más superior, lo más impersonal. Y aún así seguramente que no será lo correcto, pero lo vamos a dejar ahí. Expresión de cualidades. Una mente clara, un intelecto poderoso y un pensamiento certero. Pensamiento, no pensar, está mal. ¿Y por qué es tan importante un intelecto claro, una mente poderosa, etcétera, etcétera? Por una razón muy sencilla. Nosotros queremos interpretar la realidad del plano de la conciencia concreta. Necesitamos una gente que pueda servirnos como criba para analizar una cosa y la otra. No digamos abiertamente que tenemos una intuición tan maravillosa que toda esa etapa ya la hemos trascendido, porque no es cierto. No la hemos trascendido. Algunos tal vez la habrán trascendido, pero seguro que no lo van a decir. Así que tengamos en cuenta que ese pensamiento nos sirve para buscar la luz y muchísimas veces nos sirve para mantenernos en la oscuridad. ¿Por qué lo digo? Si la búsqueda de la luz no va acompañada de un pensamiento amoroso hacia los demás, no despierta en nosotros la cualidad del amor, evidentemente lo estamos haciendo mal. No es mente abstracta lo que estamos trabajando, es mente concreta. Queremos ser un mago negro como el padrino y cosas de estas, trabajemos la mente concreta. ¿Queremos ser un servidor de la humanidad? Pues evidentemente la mente abstracta. Mente abstracta es básicamente desapego, impersonalidad total, luz para todos. La mente concreta es para mi par. Ese es el gran problema que tenemos. Emoción controlada que mantiene en calma al conjunto de la personalidad. ¿Y por qué es tan importante? Porque resulta que en este periodo, y ya desde llevamos bastante tiempo en la evolución, el vehículo emocional suele ser el más poderoso porque de manera casi instintiva y automática expresa o quiere expresar las cualidades del alma. Por eso confundimos tantísimas veces el tema emocional refinado con lo que es la presencia del alma. Y no es exactamente así, pero nos sirve para engancharnos. Y de hecho, todos hemos venido al mundo esotérico o al discipulado, hemos venido a través del mundo del deseo o de la aspiración. Porque a partir de ahí, de hecho, seleccionando los deseos, la mente empieza a hacer, ¿no? Seleccionando el tema, la sensibilidad de la acción, empezó a nacer el vehículo emocional hace millones de años. Y así sucesivamente. Entonces tenemos que trabajar y sobre todo los pies en tierra, ¿eh? Los pies siempre en tierra. Lo que nos parece verdad, seguramente que no. Y hay una frase de un tratado de magia blanca, la regla 8, que dice lo siguiente: que la realidad rija todos mis pensamientos y que la verdad predomine en mi vida. Apliquémonos la lección cada día de si la realidad está en nuestros pensamientos y la verdad nos acompaña en el día a día. Yo diría que no. Yo diría que las palabras realidad y verdad no son compañeras en nuestro viaje. Por lo menos no están siempre. Porque hay una tendencia muy grande a fantasear las características, los problemas que tiene el vehículo emocional con sus espejismos, las ilusiones del vehículo mental y la bulia o malla del vehículo etérico, con las tres limitaciones. Pero de todo esto hablaremos en la próxima clase. Así que todo aquello que se perciba se tiene que desarrollar, se tiene que aplicar, si no hemos perdido el tiempo. Cualidades adquiridas: discriminación, discernimiento, desapasionamiento. Le podemos llamar de 50 maneras.
Pero tengamos en cuenta una cosa, ni tenemos suficiente discriminación, la mente como que no acaba de tirar para adelante, no tenemos esa captación directa, discriminar tiene un pequeño problema. Si lo aplicamos a buscar los clavos que necesitamos para hacer un mueble, los tornillos, es una cosa. Pero si aplicamos el criterio para los seres humanos, esto es terrible. Es poco menos que magia negra. Tú vales, tú no vales. Tú sirves, tú no sirves. No nos lo están haciendo eso. Lo han hecho siempre. La humanidad ha funcionado siempre. ¿Qué deberíamos cambiar? Pues un poco la finalidad y el método también. Y desapasionamiento. A ver, esto es una cualidad del mundo emocional, pero ¿tenemos ese mundo emocional refinado porque tenemos una mente poderosa que lo tiene matado, lo mata, prácticamente lo ha controlado totalmente? ¿O de vez en cuando le damos rienda a nuestras fantasías? Porque leer algunas biografías, leer literatura clásica, y ya veréis que ciertos personajes eran humanos en algunos aspectos. Otras veces eran demasiado humanos. Parece que uno cuando está en el sendero, si son gente conocida, tema de tener tienen una mácula, vamos, limpios como una patena. Y en el fondo, cuando se tira del hilo, pues había una personalidad detrás, o de un mundo emocional que tenía sus adicciones. ¿Es problema eso? No lo es. Por una razón muy sencilla, porque nosotros tampoco estamos tan purificados. Por lo tanto, debemos verlo, conocerlo, pero callarnos también. Así que apuntémonos estas cualidades. Luz, eso es un tema que Dios... Mira, hay varias palabras. La luz, el amor, el ashram, el maestro, la jerarquía, Shambhala, y el servicio que vengo yendo no sé cuántos años, 20 o 20 o 30. Y con el tema de la luz, cuando yo le con 18 años Siddhartha, me pareció que aquello era el máximo a lo que uno podía aspirar. La borrachera esta interna duró 2 días, 3 días. Al tercer día aterricé. Me di cuenta que aquello no había manera de mantener. ¿Por qué lo digo? Porque ese contacto que puedes tener eventualmente con el alma, si no lo construyes cada día poniendo piedrecitas, piedrecitas y piedrecitas, no vas a construir ningún sendero. Por lo tanto, te enseñan el camino, es muy astuta la conciencia, te enseña el camino, pero te dice claramente, no te lo dice, pero tienes que entenderlo, que quien va a construir toda esa realidad nueva eres tú. Eso no te lo dicen. Sin embargo, para eso estamos y nos llamamos servidores, ¿no? De lo contrario, no conseguiríamos edificar nada. O estamos esperando que vengan los ángeles. Yo escuché a una persona hace tiempo que me decía que los libros de Vicente se los escribieron los ángeles. Bueno, yo personalmente no lo conocí, pero sí que tenemos la anécdota de Madame Blavatsky que algún elemental hizo algún trabajito, no de escribir, sino de coser o algo así. Algún libro hemos leído de esas cosas, ¿no? Pero a ver, no, están para inspirar. Lo que uno puede hacer se tiene que hacer. Lo demás, si es la inspiración, que venga todas las veces que quiera. Expresión genérica a la luz del nivel de conciencia. Y pondremos adquirido. ¿Y por qué esta luz es tan importante? Es una capacidad de la mente. Lo que pasa es que la mente per se, si no tiene amor, como he dicho antes, no ve a la luz. El Buda es la unión del amor y de la luz. De la actividad inteligente representa el culmen la cima de la actividad inteligente y el resultado, luz, que quiere decir ni más ni menos que el tercer aspecto de Brahma está activo, que en él, por ser un gran avatar, muy superior al Cristo, tiene esa característica. Nosotros intentamos trabajar en el planeta en este momento, por el segundo sistema solar, el segundo aspecto de la conciencia solar, pero nos quedan eones, periodos de tiempo inmensos para que esa conciencia solar se pueda manifestar. Pero no hay que preocuparse, estamos trabajando. Bien, esta conciencia a nivel genérico se está basada en emociones, deseos y aspiraciones y a veces muy elevadas. ¿No? De todas formas, a lo que llamamos luz generalmente es algo muy concreto y a veces carece de sentido. No podemos llamarle a una cosa luz y dentro de 3 semanas o de un mes cambiar el nombre. ¿Eh? Cuando aparecen las cualidades estas y uno tiene un contacto interno, esa percepción dura la encarnación, a no ser que sea sustituida por otra mucho más incluyente. Pero estar cambiando como los influencers o las líneas, las cadenas estas de WhatsApp que hay en las redes sociales, eso no tiene ningún sentido. Acciones tendentes hacia la corrección. Primeramente, entendamos qué es la corrección y seguramente que extraeremos la conclusión de qué es aquello que no es correcto. Correcto, genéricamente hablando, sería
todo aquello relacionado con el alma y su expresión. La búsqueda, contacto y expresión del potencial del alma. Todo lo que es abstracto, todo lo que es impersonal. Claro, si somos muy emocionales, primerizos además en la evolución, tenemos un apego muy grande a nuestro pequeño yo. Evidentemente tenemos la obligación de alimentarnos. ¿De alimentarnos de qué? De creencias. Esto no es ningún negativo. El problema es que anhelemos entrar en el mundo esotérico y mantengamos las cualidades de un niño o de un joven inexperto. Ahí está el conflicto. Si uno no tiene experiencia, puede decir lo que le venga en gana. Pero si tenemos un poquito de experiencia, debemos saber separar la paja del grano. Voluntad de expresión de la luz superior, no la inferior. A veces confundimos, ¿no? Pero yo creo que a veces sabemos muy bien que hacemos cosas que no deberíamos hacer, porque tenemos que trabajar, tenemos que vivir, tenemos una vida social que hay que mantener. Todo eso le debemos dar un plumazo. Se dice que si el alma se manifiesta, que si la luz y el amor nos acompañen a base de trabajo diario, esas limitaciones adquieren un potencial diferente, no son limitaciones, son cualidades. Pero hoy por hoy eso no acontece en gran escala. Continuamos. Libertad, un tema muy importante, tiene mucho que ver también, estamos en Tauro, revelación, discernimiento, superación, desapego, y pongo amor. ¿Por qué pongo la palabra amor que no me gusta? Por eso es decir, energía búdica o plano. Te lo digo, porque es una energía de cohesión y esta energía de cohesión, tarde o temprano, debemos trabajar con ella. Y no se trata de decir que yo tengo amor y tú no lo tienes. Se trata de decir abiertamente que cuando uno trabaja de manera correcta, la cualidad que surge de forma espontánea es el amor. Por tanto, no hay que ir a buscar el amor. El amor está. Además, el amor, si lo miramos desde el punto de vista energético, es ni más ni menos que el propio prana solar. Quien luego se está trabajando el segundo aspecto de su conciencia, en el primer sistema solar trabajó el aspecto Brahma, el fuego Kundalini, la materia, la mente. Y en ese está trabajando precisamente el alma. Y en el último trabajará la mónada, su aspecto monádico. Por lo tanto, la energía que él emana es la propia alma nuestra. Conciencia crística lo está haciendo. Nosotros, por lo tanto, si trabajamos bien, si entendemos lo que es esta revelación, el discernimiento lo aplicamos, el desapego lo tenemos en nuestra vida, y cuando se trabaja el desapego, hay que decir como con lo que he dicho antes de la regla 8, que es la realidad y la verdad. Nos vamos a quedar con poquita cosa, ¿eh? Es como ejercicios que se pueden hacer en el camino, en la evolución, de focalizarte un minuto en el entrecejo y desde allí ver y observar qué es lo que haces como alma y lo que haces como personalidad. Puedes tener un resultado terrible al cabo del día, que prácticamente no has hecho nada como alma y lo demás es como personalidad. Pero tenemos que aprender bastante. Así que trabajemos y ¿por qué le llamaremos libertad? Pues ni más ni menos cuando uno se focaliza en lo más elevado y deja de lado el mundo de la personalidad y sinceramente comprueba que no tiene apego a lo realizado, ahí hay algo muy importante, una expresión del alma, que en realidad no es el alma, es algo más del alma, es la energía búdica, ahí sí que podemos hablar de libertad. Por lo tanto, ahora que viene una campaña electoral, cuando nos hablen de libertad o de democracia, sabemos muy bien desde el punto de vista esotérico que no existe esa libertad y menos aún esa democracia. Y tampoco es el gobierno del pueblo. Es una idea muy hermosa que probablemente al final de la edad de Acuario pues tendrá una expresión, pero de momento lo vemos cada vez que es una auténtica manipulación, pero aún así no tenemos otro tema, otra forma de gobernarnos, ¿eh? Conciencia personal y autoconciencia. La conciencia personal, conciencia de grupo, conciencia social. Hay una cosa que a mí me llama la atención en muchísima gente que he visto que estudian temas esotéricos y hablan de conciencia personal, hablan de conciencia grupal, pero cuando hablamos de conciencia grupal tenemos un pequeño error. Solamente es aquella gente con la cual yo comulgo habitualmente. Los que siguen un equipo de fútbol, la conciencia de grupo que pueden tener, grupo de más bien de personalidad, de forma. Y bueno, a nivel emocional, eso también mueve montañas, ¿no? Otros, el mundo de la ciencia, a nivel mental, también mueve montañas. Pero hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Antes hemos hablado de la cualidad integradora por excelencia, el amor. Si hay un poco de conciencia grupal, que en el fondo es la conciencia crística la que está después, está detrás, y sobre todo entendemos que hoy en día el trabajo esotérico es el grupo, es el contacto con los demás,
Debemos entender que lo que hay que desarrollar es la conciencia social. Que algunos lo han entendido como políticas de izquierda, socialistas, no. Se trata de establecer algo que tampoco hablo aquí, que es la buena voluntad, relaciones cordiales y armoniosas entre los seres humanos. Lo máximo que podemos expresar nosotros a nivel social, digo máximo, ¿eh? De estudiando teosofía y siguiendo a Madame Blavatsky, es lo que dice la declaración, los fundadores, la hermandad, la fraternidad en la tierra. La fraternidad en la tierra no es un tema teórico, un discurso en el altar, no, una logia, no. Es trabajar en la calle, contactando con la gente, claro. Y contactamos con la gente, debemos entender que nos tenemos que mezclar con la gente y aceptar su nivel de evolución, que es lo que más daño nos hace a nosotros, porque sabéis que llevamos años, por ejemplo, de vegetarianos, trabajando en grupos reducidos, que si el estudio, que nos conocemos todos, conocemos la energía de los demás y ellos conocen la nuestra, cuando entra gente profana, evidentemente cada uno viene con sus historias y todos hemos tenido alguna experiencia que salimos de la reunión, yo no vuelvo más aquí porque fíjate lo que me ha pasado. Bueno, por un lado es una forma de aprender y por otro es de reconocer que no somos perfectos tampoco. A mí este festival de Huesca es como si me hubieran puesto una tonelada de peso encima. 5 días casi sin poder salir a la calle. Pero bueno, ya ha pasado ya tantas veces que ya estoy acostumbrado. ¿Qué quiere decir? Que hay algo que en mi interior a nivel pránico no trabajo bien. ¿Y qué voy a hacer? ¿Me voy a poner a llorar? No, pues esperar que la próxima vez venga mejor. Ya descansaré y ya trabajaré mejor. Así que la conciencia social es uno de los indicios claros de que vamos por el buen camino de contacto con el alma. Porque yo me imagino que no será más interesante que exista una conciencia social, una buena voluntad en el mundo, que decir, es que conozco al maestro tal, conozco al maestro cual. Bueno, y con esto vamos a comer algo, vamos a tener más luz. No, el maestro no nos va a dar luz, ¿eh? El maestro quiere que nosotros seamos los maestros. Y a lo mejor un día descubrimos que el maestro, la idea que tenemos de él no existe, es falso. A ver qué pasa ese día. Autoconciencia, conciencia de síntesis. ¿Qué quiere decir la conciencia de síntesis? Pues precisamente el propósito divino manifestado a nivel social. Falta todavía muchísimo, muchísimo. No quiere decir que no haya pequeños grupos en el mundo que lo estén trabajando. Y la conciencia crística me imagino que ya sabemos esa cualidad de amor que tiene que ver muchísimo con una mente clarísima, un intelecto poderoso, el aspecto leonino, un aspecto de revelación de conciencia, pero con una cualidad externa, aparte de la buena voluntad, que yo a veces digo que brilla por su ausencia en muchos grupos que yo conocí. De vez en cuando tenemos encuentros en Madrid con otros grupos, con el grupo estatal, y realmente tengo que decir que a veces el sentido de responsabilidad brilla por su ausencia, en pequeños detalles, no digo más. ¿Qué quiere decir? Que trabajamos para el yo y separado, para nosotros mismos, pero no tenemos en cuenta a los demás. Eso nos pasa en todos los grupos, en todos los encuentros que he ido, esa falla está. ¿Qué tenemos que hacer? Pues perseverar y perseverar y perseverar. Y con el tiempo algún día esa conciencia crística realmente saldrá adelante. Ojo que la conciencia crística es la cualidad de la primera iniciación que se manifiesta en la tercera, en la subida a la montaña, la transformación de la transfiguración de la personalidad. ¿Nos queda trabajo? Pues nos queda muchísimo trabajo, pero las ganas de trabajar hay que afirmarlas y reivindicarlas continuamente. Construcción de un puente o antacarana entre el alma, la mente y el cerebro. Claro, para hablar de este antacarana, conocemos habitualmente la antacarana de la mente concreta a la mente abstracta. Pero decimos, claro, ¿pero este qué es? Pues esto es ni más ni menos, si tenemos mucha pericia en la meditación, mucho silencio interior y oportunidades de investigar, que eso a veces no se da por circunstancias X, podemos percibir un poco de la mente y podemos percibir un poco del alma. Y si estamos muy atentos, nos daremos cuenta que va a llegar una información que va directamente al cerebro físico. Y cuando el cerebro físico lo ha registrado, podemos decir, Eureka, lo descubrí. Más que nada quiere decir que el vehículo emocional estaba tranquilo. Porque si el vehículo emocional está alterado, de la mente no baja. Por eso es tan importante aquí el tema que nos enseñó el Buda del desapego. Si estamos desapegados, es decir, nos apartamos de lo concreto y de lo caduco, que sería una interpretación mejor, veremos que hay una opción, hay un vacío muy grande y ese vacío permitirá que esta energía que viene de lo más abstracto se acabe al final concretizando en una imagen en el cerebro. Y acontece esto y de vez en cuando, por ejemplo, este festival u otros,
percibimos alguna imagen concreta o de una línea de servicio, debemos atribuirlo a un mensaje del alma. Si estamos cada día recibiendo imágenes, no es el alma, ¿eh? Es otro tema. Por lo tanto, si esto acontece, bueno, algo estaremos haciendo bien. Así que este es el primer puente que tenemos que construir. Esto funciona aparentemente de arriba abajo, pero en realidad no es así. Es, es reversible. De hecho, también es al revés, de la mente concreta hacia el alma. Y hay que impresionar al cerebro, porque el cerebro purificado y energetizado es nuestro vehículo. Ahí va la energía y si no hay este contacto, pues no hay ni muchísimo menos capacidad de tirar adelante. Yo superior, las dualidades famosas. Yo inferior, alma, personalidad, espíritu, materia, inmanifestado y manifestado. Más o menos, me imagino que esto lo tenemos ya resuelto, ¿no? Lo inmanifestado y lo manifestado. El Dios inmanente y el Dios trascendente. No lo he puesto porque esto vendrá más adelante en otras clases. Imagino que esto lo tenemos. ¿Somos un alma en potencia? ¿Somos una mónada en potencia todavía? Evidentemente, cualidades de la monada no creo que expresemos aquí al 100%, ¿verdad que no? Pero yo no lo sé. ¿Sabemos distinguir entre espíritu y materia? Acordémonos de la afirmación de Madame Blavatsky, ¿eh? Espíritu y materia, ¿en qué se diferencian? ¿Tu grado de sutilidad, de densificación o también el punto de vista del observador? Si yo estoy en el plano físico y no tengo ninguna idea trascendente, que veo materia. Yo puedo ver el planeta, un acantilado, una puesta de sol, esto es materia. Pero yo estoy en un plano de conciencia superior que veo la expresión de la divinidad. ¿Dónde está la diferencia? Está en el que observa nada más. Por eso no podemos obligar a nadie a que crean en nada si antes no han desarrollado ellos la cualidad de percibir de manera directa. ¿Sí? ¿Lo vemos? Venga. Voluntad, poder, amor, sabiduría, inteligencia activa, adaptabilidad. Son tres cualidades monádicas que la persona, el alma tiene que expresar y que la persona tiene que agarrar como suyo. ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es el aspecto poder? Llevar a cabo todo aquello que uno se propone, eso sería a nivel arquetípico. Pero a nivel más concreto, ¿por qué se caracteriza la voluntad? Porque aquel sujeto que lo tiene, que la expresa, tiene poder, ¿verdad? Los jefes de Estado, los primeros ministros, cualquier dirigente mundial, esta energía la tiene. Aparte, sí, parece mentira, pero el que tomen decisiones y hagan lo que hagan a veces, que nos escandaliza, quiere decir porque tienen mucho poder. Y en el fondo eso significa evolución del alma, no nos confundamos. ¿Y algunos están trabajando para la parte oscura? Por supuesto que sí. La gran mayoría sí, pero esto no decimos nada, no decimos nada nuevo. Y mira, te digo más, eh, muchos de ellos tienen una segunda iniciación, se les nota porque el vehículo emocional lo tienen, vamos, atado de pies y manos, se les nota la frialdad que tienen. Y algunos utilizan un lenguaje, aquí ahora no tenemos uno, pero hemos tenido hace años un presidente de gobierno que tenía esta voz grave que realmente cuando hablaba, no digo más. Amor, sabiduría. El amor es empírico, ¿verdad? ¿Y la sabiduría qué es? ¿Práctica o no es práctica? ¿Es eterna la sabiduría o no? ¿Y qué característica tiene la sabiduría? Que el conocimiento, la luz tiene amor y es práctico. El amor es abstracto, es una cualidad. Inteligencia activa, oh sí, sí, qué maravilla la inteligencia activa, pero ¿tienes capacidad de adaptarte a las circunstancias? ¿Por qué tenemos karma nosotros? Porque no nos adaptamos, nos acordamos de aquella parábola de la mochila, de la bofetada, de poner la otra mejilla, no echar más piedras en la mochila personal, porque a fin de cuentas, que tú me hagas a mí una injuria, dices, caramba, esta persona, ¿por qué me hace esto si no me conoce de nada? Bueno, y si uno la pasa por encima, eso no entra no es una carga más. Ha sido una circunstancia y tendrás que ventilarla tú mismo. Si la intensificas mentalmente, sí que se convierte en una piedra. Trabajamos bien la adaptabilidad. Lo más importante para el discípulo es la adaptabilidad. ¿Por qué? La voluntad se le da clarísimamente que la tiene, por lo menos a nivel teórico. La sabiduría la va a desarrollar poco a poco, pero lo que le van a exigir en el plano físico es adaptabilidad. ¿No os parece que ahora nos están haciendo una prueba a nivel mundial de adaptabilidad? Todo el siglo XX y XIX se están viendo los cambios y lo que vendrá. Con la inteligencia artificial ya nos podemos preparar, ¿eh? Sobramos la mayoría. Venga, estamos llegando al final. Y a ver si vienen dos diapositivas como esta.
Luz, amor y voluntad al bien. Tiene el circulito rojo. A ver si me explicáis qué significa eso que está ahí, esa foto tan bonita y lo que yo he hecho con ella. Luego en las preguntas, ¿eh? Las preguntas luego lo veremos. Hay un hexaedro y hay una rosa, ¿no? ¿Verdad que sí? El hexaedro va a aparecer de nuevo, ¿eh? De varias maneras y con diferentes flores. A ver si que lo desarrollaremos más adelante. Entendemos lo que es la luz, el amor y la voluntad al bien. Sin embargo, hay un tema que no podemos olvidar. Esto es un paquete, ¿eh? Es una tríada y no la podemos separar. No puedo decir que tengo mucha luz y el amor no lo conozco, o tengo mucha voluntad y lo demás no lo conozco. Algo hacemos. Van indisolublemente unidas. Así que apliquémonos la lección e intentemos demostrar nosotros, expresar esas cualidades. ¿Y cómo va a ser? Pues con una correcta acción. Si a nadie le han pedido salvar al mundo, eso de que hemos, a ver, ¿quién de nosotros no ha tenido, incluso para después las preguntas, el anhelo de que tiene que salvar a la humanidad, que es necesario, es, vamos, que sin él la humanidad se hunde, a que todos nos ha pasado? Eso es un fogonazo que en un momento del sendero aparece, sobre todo cuando hay muchísima aspiración, pero dura lo que dura. Si, por lo tanto, no nos apeguemos a ello. Atma Buddhi Manas. Esto es el famoso, aquello de Theosophists de 1800 y pico, que tantos quebraderos de cabeza ha generado, que era esto, que era esto. Bueno, la mónada en su plano, Anupadaka, no tiene forma, es indivisible. Cuando desciende, va descendiendo, lo primero que emana es el punto átmico, el aspecto voluntad. Voluntad, pero propósito divino. Antes de que el logo se manifestara, ¿qué había? El caos o la nada. No había nada de eso, había el propósito. Cuando él se manifieste, aparece todo lo demás. Y todo lo demás es su mente, que le podemos llamar fuego fojático, le podemos llamar electricidad, le podemos llamar karma o manas en general. Él no tiene otra cosa. La materia es precisamente eso. ¿Y qué nos toca trabajar a nosotros? Este Buddhi. ¿Y qué hay a la derecha? Otro hexaedro y además hay un cardo. Esta foto la tomamos una compañera nuestra, que la conocéis todos, en Rivas de Fresé, hace tiempo en Nuria, y exactamente le he añadido un poquito de color y hay una abeja, ¿no? Ahí, ¿verdad que sí? Bueno, nos quedamos con este hexaedro también. ¿Y por qué está aquí? Vamos a continuar. Dice, no hemos hablado de las fases del sendero de aspiración, del sendero de discipulado, del sendero de etcétera, etcétera, etcétera. Así que aquí vuelve a aparecer la rosa, otra vez. Esto es desde Cerma, una foto de un familiar, la de arriba, en Suiza, y este es el Monte Cervino, el Moderfort Mont Cervin. ¿Mm? Y muchísimas gracias por vuestra atención. Y ahora voy a abrir cámaras, voy a abrir los micrófonos para que nos podamos ver la cara y sobre todo preguntas. ¿No? Pues muchísimas gracias y hasta el mes que viene. No sé qué día, ya lo sabremos y os avisaremos. Así que muchísimas gracias por el servicio. Muchísimas gracias, Jesús. A todos. Gracias. Venga, pues muchísimas gracias y que la luz, el amor y el poder establezcan el plan en la tierra. Que la sabiduría divina nos inspire y nos acompañe siempre. ¿Mm? Venga, que vaya bien. Muy bien, hola a todos. Hola, hola, Bueno, pues hola. Todo.